Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino, en donde siempre estamos abriendo, como lo dice el hashtag, la conversación. Agradezco a nuestro productor Sergio Enríquez Morín y a quienes están en los controles. En el día de hoy está Luis Gerardo Tobón. Y amigos, tuvimos el gusto de tener a Julieta Lujambio para empezar a platicar de este tema tan importante, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, que es el problema, o diríamos la solución, o simplemente la realidad de vivir como mamá soltera. Y precisamente gracias a su colaboración, a la colaboración de cada uno de ustedes, tenemos muchos correos que nos preguntan cosas como la siguiente, pero déjeme saludar primero a mis colaboradores. David Chávez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre José, pues muy contento y gustoso de estar con usted en este programa, saludando a los amigos del auditorio. Muy bien, David, ¿qué preguntas te hicieron llegar a ti en estos días? Pues fíjese que hay algunas, por ejemplo, que parecieran evidentes, pero por ejemplo, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las mamás solas? Esa es una de ellas. Bueno, vamos a ver otras preguntas más, pero saludo a Salvador Romero. ¿Cómo estás, Salvador? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre José, muy contento de estar con ustedes. Y a mí también me llegó una pregunta y tiene que ver con la pensión alimenticia. Una pregunta muy interesante porque muchas mamás lamentablemente sufren porque el hombre ya no está en casa y dijo, pues ahí te quedas con el problema, y tiene 3, 4 chiquillos a quien alimentar, y la mujer, por más que hace esfuerzos, sale a trabajar un turno o 2, no consigue responder a este problema. Y tenemos otras más, pero permítanme saludar primero a nuestra invitada del día de hoy, Julieta Lujambio, bienvenida. Qué gusto, Padre José de Jesús Aguilar, estar aquí en esta emisión tan escuchada y que de verdad es una guía importantísima para tanta gente, que me incluye entre ellas, que tenemos como muchas dudas de qué hacer, cuál es la conducta adecuada, por dónde seguir, si seguimos a nuestra intuición o vemos algún tipo de información que realmente nos haga tener una mejor visión de lo que vamos a decidir. En fin, este programa es muy útil y me siento yo muy honrada en que me invite, Padre. Fíjate que muchas personas de nuestro auditorio o son mamás solteras o tienen una hija mamá soltera o conocen a una persona que es mamá soltera y les gustó mucho los tips, vamos a decir, las reflexiones que nos diste, sobre todo a partir de tu libro Julieta Lujambio Fuentes, Mamá sola eres increíble, de Editorial Samsara. Muchas ya lo fueron a comprar a Editorial Gandhi y dicen que lo comenzaron a leer y les empezó a dar algo muy importante, seguridad para tomar una determinación. Y otras agradecen también este grupo que tú vas formando con 10 personas por lo menos, pueden ser varias mamás solteras que se juntan y a través de esta red que van haciendo de por lo menos 10 mamás en cualquier parte de la República, van acompañándose y van viviendo ya no en soledad su realidad, ¿no? Su realidad y su reto, Padre. Ser mamá sola es un reto de enormes dimensiones, porque no solamente hay que lidiar con la frustración de no haber concretado un plan de vida al lado de una persona, sino también pues la frustración de que el padre de nuestros hijos no esté cotidianamente con ellos, sino nos eche la mano muchas veces para lo más elemental, que es sostenerlos, que es darles de comer, que es calzarlos, que es ayudar a pagar la renta. Muchas veces se piensa que la pensión alimenticia pues es como una dádiva, Padre, como algo que, no, pues si te portas bien te lo doy, y no, la pensión alimenticia, ya que lo preguntaban, es un derecho irrenunciable que tienen nuestros hijos. Ni siquiera las madres podemos decidir sobre ello, porque muchas que somos muy orgullosas decimos, no hombre, quédate con tu dinero para que me lo estés contando, para que me estés pidiendo notas de todo lo que gasto por esa mugre pensión alimenticia que me das. Y muchas dicen, no, o mejor ya no quiero ir a tocar la puerta de un juzgado para darle seguimiento a una demanda de pensión alimenticia, porque si no me van a correr de mi trabajo, porque ya van 2 veces que falto y a la tercera ya me corren. Entonces todo esto se va complicando mucho, Padre, y por eso yo creo que también hay cierto desdén ante la pensión alimenticia. Se piensa que es
pues si yo quiero te la doy, ¿verdad? Y además el que paga manda, porque muchos señores dicen, pues claro, como te estoy pagando, sigo mandando en mi casa. Y luego se van a meter incluso a la casa que ya dejaron, porque ellos mismos en muchas ocasiones dejan y quieren seguir mandando ahí. Y muchas mujeres en los círculos de encuentro de mamás solas también me dicen, no solamente quieren mandar en la casa, Julieta, también quieren mandar en la cama. Ah, caray, pero aquí las leyes son claras, los derechos son claros y en una reunión como esta o a través de tu libro la gente entenderá. Tener o pedir una pensión alimenticia no significa que vas a seguir mandando en mi casa y en mi cama, es una obligación tuya y no es una limosna. Así es, y es un derecho de los niños. Es muy claro el artículo 4 constitucional, padre, en ese sentido, que vela por el interés superior de la infancia. Esa es una cosa muy nueva, después de que en México se firmaron muchos acuerdos internacionales sobre la infancia, comenzando por la Carta de los Derechos Humanos de los Niños, en que dice que los estados por quienes tienen que ver en primerísimo lugar es por los niños. Y muchas veces, padre, usted lo sabe, son los más descuidados. Sí, lamentablemente. Parece de verdad que nos ensañamos como sociedad con ellos. ¿Y por qué luego nos quejamos que no aprenden en la escuela, que están deprimidos, que están groseros? Y es que ¿qué les hacemos sentir? Que no son importantes, que no son realmente queridos o amados, sobre todo por el padre que los abandona. Y nacen, padre, pues con papá y mamá, que yo sepa, todos los niños traen mamá y papá, a menos de que se muere el papá. En ese caso, pues ya está eximido de responsabilidad. Pero aún así, el padre, aún muerto, sigue siendo una figura importante, sigue siendo una figura insustituible y valiosa. ¿Por qué? Porque la mamá puede seguir hablando del padre, de cuáles eran sus valores, de cómo era, de qué hubiera querido para los hijos, etcétera. Entonces, muerto o vivo, el padre es una figura sumamente importante. Entonces, pues hay que hacerle caso a las leyes mexicanas en que nos dicen, cuidado, lo que está por encima de todo es la niñez. Y desgraciadamente no lo estamos observando de esa manera, padre. Empiezan a llegar las llamadas y Rosa Carlín nos dice, así que si muy brevemente puedes decir ante qué instancia se pide la pensión alimenticia y qué papeles se tienen que llevar. Así es, padre, es ante un juzgado familiar en la Ciudad de México, están allá en Juárez, en Plaza Juárez, por la Alameda Central, tienen que llevar todos los papeles que puedan. Si no tienen abogado, se les pone un abogado de oficio. Pero papeles, por ejemplo, contrato de matrimonio, acta... Sí sirve, pero sobre todo acta de nacimiento de los hijos. Un tip, siempre hay que registrarlos con el nombre del padre. Si no los registraron, ya va a ser muy difícil. Va a ser difícil, pero no imposible, padre, porque hay un reconocimiento de paternidad, pero es mejor registrarlos desde el principio con el nombre del padre. Muchas señoras dicen, no, pues sí, se fue, sí, está dudando de que él es el padre, de qué tal. Si tú estás completamente segura que es el padre, aunque se haya ido, regístralo con el nombre del padre, porque eso te va a facilitar muchísimo el solicitar una pensión alimenticia. ¿Qué más? Por ejemplo, si tiene algún trabajo, dónde trabaja, si tiene algún domicilio, dónde vive, datos de dónde está el padre, porque muchas veces ni siquiera se sabe dónde está el padre. Entonces las autoridades se ponen a buscarlo y eso facilita mucho la búsqueda. Algún papel que tengan por ahí de ellos y también vayan reuniendo todos los papeles que tengan en relación a los gastos familiares. La notita del súper, que para todo pidan nota, ¿no? Que si los niños van en una escuela privada también, ¿no? Un papel donde diga qué es lo que se está pagando de colegiatura, que si toman unas clases extras, que si compraste los zapatos, que si gastaste en tal o cual cosa, todo eso hay que irlo reuniendo porque los jueces hoy en día se basan mucho en el ingreso del padre, pero también en los gastos de la familia. Sí, tampoco puede llegar la mamá con, es que los llevé a desayunar a Las Vegas. No, pues bueno, no, tampoco. Tampoco. Amigos, vamos a un breve corte y regresamos aquí a En Tu Camino. Ya estamos respondiendo a una de las preguntas del día de hoy, la pensión alimenticia, pero David nos mencionaba también cuáles son los principales errores que usted como madre soltera puede cometer. Escúchenos y no le cambie. Regresamos enseguida.
Hacemos una pausa. Y al regreso seguimos escuchando la semana especial de Psicología, aquí en Tu Camino. Señor, en este momento alguien tomó una decisión equivocada. Ayúdale a corregir y enmendar el camino antes de que su problema sea mayor. Hazle comprender que los grandes problemas comenzaron siendo pequeños y que se pueden evitar muchas molestias, disgustos, alejamientos, deudas, enfermedades o dependencias, simplemente reconociendo el error. Amén. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. Estás escuchando En Tu Camino. En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Ella también se ha visto beneficiada con Mimex. Pues mire, la verdad ya tengo con la diabetes como 15, 16 años. Siempre he tenido mi azúcar alta, pero últimamente la tenía ya en 300. Y entonces una amiguita me recomendó el Mimex. No me lo quería tomar porque yo le decía, pues es muy dulce, me va a hacer más daño. Y ella me decía, no, tómese lo que es para que le regularice. Total que le hice caso y me lo tomé. Y no lo va a creer, pero me bajó el azúcar a 127. Nunca me habían bajado tanto el azúcar. Últimamente ya me habían mandado la insulina y hasta ya la dejé. Por lo mismo que estoy más o menos de mi azúcar. Recuerda que Mimex es un alimento aprobado por la Asociación Mexicana de Nutrición y Diabetes AC. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Seguimos escuchando la semana especial de Psicología, aquí en Tu Camino. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de En Tu Camino. Y bueno, en el entrecorte estábamos platicando de una cuestión que de repente el hombre le reclama a la mujer. ¿Por qué? Pues porque se separaron. La mujer afortunadamente encontró una pareja que es responsable, que puede ser ejemplar para los niños, pero ese hombre no es el papá de los niños. Y ese hombre no es el que tiene que dar la pensión alimenticia. Si acaso de buen corazón puede hacerlo, por supuesto, pero el que es el papá nunca pierde la obligación de dar esta pensión y no le puede decir a la pareja, es que ya tienes otro hombre en casa, ya lo metiste, ahora que él los mantenga, ¿verdad, Julieta? Muchos esgrimen, Padre José de Jesús, ese argumento. Como ya tienes tu parejita, pues que te mantengan a tus hijitos, y no. Los hijos ya vimos que tienen un papá y esa figura es insustituible y no le corresponde a la nueva pareja pagar los zapatos, las escuelas y los paseos y la educación y la salud de los hijos. Por supuesto que no, es responsabilidad del padre. Y así tenga 20 hijos y los 20 ya tengan un padrastro, sigue siendo responsabilidad del padre. Así es de que, antes que nada, yo creo que sí habría que apelar, padre, a esa paternidad responsable. Saber qué estás haciendo, saber que tus actos pueden tener como consecuencias la intimidad que tengas con una mujer o con un hombre, si eres mujer, tiene como resultado muy probable que puedas engendrar a un bebé. Claro. Así es de que fíjate bien lo que estás haciendo. Es un acto maravilloso que nos dio el Señor
que bueno, imagínese usted, padre, que nos permite tener el regalo de ser papás o mamás, pero que hay que hacerlo muy conscientemente. No nada más al ahí se va. Hay muchos hombres que tienen una familia aquí y otra allá y otra acullá. Ahora sí que como dicen los de riego y los de temporal, malamente se dice así, ¿verdad? Y también la cultura, padre, que no ayuda. Hasta que hay canciones populares. Hay una canción de Chava Flores que dice algo así como: y ese cuate tenía 27 hijos y aún seguía soltero, ja. O sea, ¿qué le estamos queriendo decir a través de la cultura de las canciones a la gente? Que, ¡wow!, se salvó de que no lo agarraran. Tenía 27 hijos y a ninguno le respondió y sigue soltero. O el típico que le preguntas, ¿y cuántos hijos tienes? Y te responde, ¿en qué colonia? ¿No? Oh. ¿En qué colonia? Pues, ¿cómo que en qué colonia? Mientras que nosotros como sociedad, padre, no tengamos de verdad esa cultura de ser responsables con nuestros hijos, van a seguir rodando, como dice una amiga de mi mamá, regando la sangre, mijita, por todos lados. A ver, Julieta, ya nos comentaban en ese momento preguntas del público, los principales errores de una madre soltera, pero aunque Salvador y David no son mamás, ¿verdad? Ellos, a ver, ¿qué pueden opinar? ¿Qué errores puede tener una madre soltera? Sea porque conocen una hermana, una prima, una vecina o alguien que les ha comentado alguna circunstancia. Pues yo ubico 3 y uno tiene que ver con lo que se acaba de comentar. Uno sería querer sustituir la figura del papá. Creo que eso sería uno, que ya habíamos dicho que es insustituible. Uno más es también hablarle mal del papá a los hijos, porque creo que nada más le estoy endosando el resentimiento, el odio a mi hijo. Y otro más es eso, relacionarse con una nueva pareja, y que da origen a otra pregunta: ¿cómo hacer ese rol de una nueva pareja? Bueno, vamos a ver, Salvador, ¿cuáles serían las preguntas que tú consideras? Yo creo que de los errores más grandes también sería como el de obligar a los hijos a que vean al papá o a la mamá, ¿no? Cuando hay una separación. Es que mamá, yo no quiero ir, papá, yo no quiero ir. Pues vas porque es tu papá y tienes que estar con él, ¿no? Creo que es ahí una parte coartar la libertad del hijo. Por otro lado también esta parte de decirle, ya te pareces a tu padre, ¿no? O sea, el comparar también, ¿no? Te pareces a tu madre, ella era así, por eso nos separamos, por eso dijimos, por eso hicimos, etcétera, etcétera. Yo creo que me quedaría con esos dos, padre, porque creo que son un tanto importantes y que en ocasiones los llegas a escuchar mucho en las calles. Muy bien, aquí Jimena Martínez nos dice que ella piensa que es un error, pero que si no la corrijan, que ella se siente muy culpable por haberle quitado al papá a los hijos. La culpabilidad es un sentimiento muy, muy presente, y esa justamente nos lleva a cometer muchos errores. Todos los que están diciendo, ¿no? Nos da miedo y entonces hablamos mal del otro. Nos da también temor de que mi hijo salga como el papá, porque se está pareciendo al papá, y entonces nosotros denostamos o sobreprotegemos. Decimos, no, mijito, tú no lo hagas, porque también nos sentimos culpables, porque ninguna mamá, ¿verdad?, hubiera querido en su sano juicio, cuando elige a una persona para toda la vida, pues que se desvinculara el matrimonio. Entonces, en el fondo, muchas mamás nos sentimos culpables. ¿Por qué? Porque nos fallamos a nosotras mismas, porque le fallamos a nuestra familia de origen, porque le fallamos a nuestros hijos, y entonces empieza terror tras error. La sobreprotección, hablar mal del padre, creernos la supermujer, y entonces yo no necesito de ti, no necesito la pensión alimenticia, no necesito que los vengas a ver. Eso, muchas veces la figura del padre es tan importante que yo siempre les digo a las mamás solas de los círculos, cuidado, porque si no te da pensión alimenticia, de todas maneras, tú permítele ver a los hijos. ¿Por qué? Porque la paternidad se da más, padre, por una construcción. Las mamás somos mamás como más en automático, más biológicamente, más desde el instinto. Y muchas feministas me critican mucho porque digo esto, pero no me importa. Dicen, ¿pero cómo desde el instinto? Claro que desde el instinto. Y las mamás que nos están escuchando me podrán decir si sí o si no. Por ejemplo, cuando están amamantando a un hijo y ese hijo bebito de brazos de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses empieza a llorar, al llanto del hijo nosotros empezamos a producir leche y nos baja la leche, se nos empieza a salir de los pezones. ¿Qué quiere decir eso?
que es una parte biológica, claro, que es una parte muy instintiva. Yo me acuerdo que estaba trabajando, mi mamá se quedaba con mi hija y me hablaba por teléfono y me decía, mijita, ¿ya vas a venir? Porque la niña está berreando de hambre. Y en ese momento, nada más de saber que mi hija ya quería comer, ya me bajaba la leche. Las mamás que nos están escuchando podrán dar fe de ello. Entonces, la paternidad, dicen, es más una construcción. Yo creo que sí. Por eso muchos padres se desenamoran de sus hijos, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, si los dejan de ver, pues ya ni existen. Aunque para el hijo sí, lo deja de ver, y a medida que crece la ausencia, crece más el anhelo de ver al padre, de seguirlo, de parecerse a él. Es increíble, padre, que papás que no se presentan, pero ni por error, para ver a sus hijos, y ellos empiezan a parecer a ellos, que dice uno, wow, la genética es increíble, pero también es ese anhelo de parecerse al padre, sobre todo si convivieron algún tiempo con ese papá. Entonces, ¿qué les están queriendo decir los papás que abandonan a sus hijos? Tú no eres importante, al contrario, yo no fui importante para ti. Es lo que les están queriendo decir. Yo no fui importante para ti, es lo que piensan los chavos en relación a los padres que los abandonan. En cambio, ok, no puedes pagar pensión alimenticia por X circunstancia, que no está bien, no estoy justificando que no la paguen. Es una obligación y la primera obligación que tienen ante sus hijos, pero bueno. Pero por lo menos velos, por lo menos estate presente. Hay algo que se llama pensión emocional. Participa activamente en la educación de tus hijos. Ve cómo se están desarrollando, transmítele valores, esfuérzate por una convivencia sana y ejemplar. Y en eso el padre es increíble. Pero si las mamás nos equivocamos en eso de, y tú no pisas esta casa mientras no pagues una pensión alimenticia, les estamos dejando a los niños de percibir algo que es muy importante, padre, para su formación, porque el padre es insustituible, porque el padre también da todo ese desarrollo psicoemocional desde el mundo de lo masculino, que nosotros obviamente como mamás no se los podemos dar, padre. Sobre el tema, 2 preguntas, nos piden que no demos el nombre. Uno es, ¿qué pasa cuando el papá no quiere ver a los hijos? Y el otro, ¿qué hacer cuando el papá ve a los hijos, pero cuando los ve, les multiplica los regalos, los premios, no les pone límites? Y que si esto es bueno porque regresan casi odiando a la mamá. Yo le llamo papá globero, padre. Es el papá globero. Les compra el globo y los regresa a su casa, los consiente, no los educa, y entonces, aparte dice que la mamá es una bruja, porque cómo exprime a los hijos, que tantos se merecen descansos, y esta mujer horrorosa los pone a hacer la tarea. No se vale. ¿Qué hacer ante un papá así? Amigos, nos va a ganar el corte, entonces, ¿qué hacer ante un papá que es muy consentidor, que no les pone límites, y cuando los hijos regresan con una mamá que sí pone los límites? ¿Y qué hacer con un papá que no quiere definitivamente y que no tiene ningún interés sobre los hijos? De esto Julieta nos lo va a platicar, como lo hace en su libro también. Regresamos enseguida, no le cambien. Conoce más sobre nuestra invitada, Julieta Lujambio. Visita su página www.mamasola.com. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí. Cristo siempre ha llamado a personas para que colaboren en su misión. Por ejemplo, a los 12 apóstoles, los muchos santos y santas a lo largo de la historia, y por supuesto a nuestros sacerdotes. ¿Te sientes llamado a vivir los grandes ideales de Cristo y te gustaría estudiar en el Seminario Conciliar de México? Entonces, comunícate al área de vocaciones al 55 55 73 22 22. Lo repetimos, 55 55 73 22 22. Y sé parte de los constructores del reino de Dios. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino. Recuerda que puedes hacer contacto con Julieta Lujambio a través de sus redes sociales. En Facebook, búscala como Mamá Sola. En Twitter, búscala como
@soymamasola. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, está el papá y la mamá peleándose, que si le doy regalos, que si lo ves, que si no. Y recuerden, amigos, que quien finalmente recibe todas estas consecuencias de una mala relación es el hijo. Así que continuamos con este tema. Julieta, ¿qué opinas sobre estas preguntas que nos hacía nuestro auditorio? Fíjese, padre, que cuando un papá no quiere ver a sus hijos está muy difícil la situación. ¿Por qué? Porque empieza a tomar cierto poder, porque la mamá lo empieza a buscar. La mamá de los hijos, la expareja, lo empieza a buscar y le empieza a decir, oye, tus hijos se quedaron esperándote el otro día y no viniste. Oye, ¿no sería bueno que lo acompañaras a fulanito a su graduación? Oye, me encantaría incluso que entregaras a tu hija en el altar. A usted le han de tocar mucho casos de esos. Me gustaría que entregaras a su hija. Entonces el Señor agarra poder. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí soy necesario, ¿verdad? Ahora sí me quieren, ¿verdad? Pues ahora no, ahora que me rueguen. Siempre hay que ver por el beneficio de los hijos. O sea, más allá de la lucha de poder, padre, entre una pareja que se da muchísimo. Cuando la mamá, por ejemplo, también, ahora para que sepa todas las carencias que estamos padeciendo, voy a mandar a mis hijos casi descalzos, los mandan con los tenis más rotos que tienen, ¿no? Ay, qué feo. Sí, claro, para que el otro sepa y le dé culpa de que no tienes nada y que no sé qué. Entonces yo creo que es tiempo perdido, verdaderamente, pedirle al padre que se acerque a los hijos. En todo caso, y muchas veces me ha tocado, padre, que cuando ya son adolescentes y que les da esto por buscar al origen, buscar al padre, entonces, pues van y tratan de encontrarlo por donde sea. Incluso se vuelven verdaderos Sherlock Holmes, detectives, que van en pos del papá. A mí me tocaron de unas niñas, unas gemelas, padre, cuyo papá había huido y se había deshecho de toda la responsabilidad y demás. Y estas niñas se dieron a la tarea de encontrarlo. Y lo hicieron. El papá estaba viviendo cerca de San Miguel Allende, Guanajuato. Y se le presentaron las dos gemelas, ya tenían 17 años. El papá, bueno, ni en cuenta, ¿verdad? Cuando abrió la puerta, porque le abrió la puerta a las niñas el papá y las vio, decía, ¿qué es esto? Porque pues aparte no podía negar que eran sus hijas, porque se parecían muchísimo a él. Y eran gemelas. Y justamente el tiempo que había dejado de verlas, pues las niñas habían crecido muchísimo, ya tenían 17 años. Entonces muchas veces son ellos los que empiezan a buscar al papá, padre. La mamá poco puede hacer para restablecer esa situación. Es algo que entre hijos y padres se debe dar. La mamá mejor, yo diría que no interviniera mucho. Y yo creo que cuando el hijo busca al papá y no recibe respuesta, entenderá muchas cosas también, aprenderá a ponerle fin a un ideal, a un sueño, porque a veces piensa, lo voy a encontrar, nos vamos a abrazar como en las películas en cámara lenta. Nunca quitan el dedo del renglón, padre, en esa circunstancia. Lo mismo que tampoco la quitan para que mamá y papá se unan otra vez. Siempre existe en el imaginario, en su sueño más escondido, el que los papás van a vincularse otra vez, padre. Pero ahí en ese punto estamos hablando de tu otro libro, Papá, ¿por qué no estás aquí? Porque ya no es el asunto de la mamá, sino el hijo. Tiene que seguir buscando al papá, tiene que sobajarse, tiene que faltar a los límites que la misma naturaleza le pone, va a considerarse un hijo incompleto, un hijo maldecido, o simplemente decir, bueno, son circunstancias, me hubiera gustado de una manera, pero no se pudo. ¿Y sabe de qué depende mucho, padre? De la actitud que tome la mamá. Si la mamá es una señora echada para adelante, si la mamá es una señora realista, pero amorosa, ¿no? Porque muchas mamás sí son bien crueles, ¿no? Pues así es tu papá y es un hijo de la quién sabe qué, y ya, olvídate, no sé qué. No, el hijo poco a poco tiene, como usted dice, que irse dando cuenta, que un día le va a caer el 20 y decir, bueno, pues con este señor ya no. Pero la mamá ir reforzando la autoestima del hijo. Decir, tú eres por lo que vales, y a ti te amo por lo que vales, no por lo que haces, sino por lo que estás llamado también a hacer, a partir de que Dios te ama y te creó, y por algo estás aquí, por algo viniste al mundo. Y lo que tu papá está sintiendo, viviendo, porque muchas veces ni ellos saben por qué abandonaron a los hijos. Muchos padres me han dicho, es que ¿sabes qué? Por lucha de poder, para hacerla sufrir.
Híjole, qué grueso, ¿no? Entonces, Julieta, con todo esto que se menciona de la lucha del poder y que si utilizo a mi hijo como moneda de cambio, como elemento del chantaje, o de plano la parte contraria de a mí no me importas tú ni tu dinero, no te necesito, son dos casos opuestos, pero entonces, ¿cuál es la relación ideal que debe tener una mamá sola con su expareja? Una relación de amor, una relación de sentido común y una relación también basada en el derecho, David, porque existen las leyes para eso, ¿no? Y en ningún momento dice el padre cumple solamente con darle una pensión alimenticia, no, el niño requiere también de ejemplo, requiere de valores, requiere de educación, ustedes recuerden a sus padres y cada uno de los que nos están escuchando, recuerden lo importante que el padre fue para cada uno de nosotros, fue increíble haber convivido, en mi caso fue increíble porque él me dio confianza, él me dio un modelo a seguir, todos estos valores como la responsabilidad, como el respeto, todo eso más que la madre lo da. Entonces la relación que debe existir es de amor, de ya no somos pareja, pero sí tenemos todavía un proyecto común hasta el día que nos muramos nosotros o hasta el día, Dios no lo quiera, que nuestros hijos ya no nos necesiten para nada, aunque un ser humano pues sigue necesitando de sus padres siempre. Entonces, de respeto, de amor por lo que vivimos, lo que engendramos, por el producto, de verdad, del amor que nos tuvimos algún día. Y es muy difícil, David, es muy difícil como aterrizar en este sentido de voy a hacer a un lado mis sentimientos negativos, mis sentimientos de venganza, mi odio, mi frustración. No. Ahora te voy a ver como el papá de nuestros hijos para quienes tenemos una obligación enorme de ¿qué? De vernos respetuosamente, de vernos compasivamente, de vernos empáticamente. A mí me llama mucho la atención cómo lo dices, porque muchas veces en la realidad nos encontramos con esta parte de el hijo es el escudo para que papá o mamá sigan peleando, ¿no? Y a veces esa parte pues se llega a dar mucho en el aspecto de que pues si papá no te hizo caso, bueno, yo te lo voy a hacer, tú tienes todo conmigo, te voy a dar todo. Oye, mamá, que va a venir tal personaje a dar un concierto, te compro hasta los de primera fila, pero a tu papá no lo busques. Y esta persona, me quedé también mucho con lo que mencionaste hace un momento, el caso de las gemelas. A mí me tocó conocer un caso con una chica que decía, sé dónde trabaja mi papá, sé dónde vive, me quiero acercar a él, pero tengo miedo a que mi madre se entere. ¿Por qué? Porque mi madre siempre me dijo, tu papá está de casi para nosotros, tu papá está muerto, ¿no? Nada más recibimos la pensión, pero por lo demás que mejor ni se aparezca. Así es, tal y como lo platica Salvador. Yo también me he encontrado con muchos casos, incluso que lo matan, y dicen, tu papá, sí, tu papá está muerto. Una vez a una familia le dijeron, todos se pusieron de acuerdo, los papás de la mamá, toda la familia materna, para decirle al hijo que su papá se había ido del otro lado y luego lo habían mandado, que lo habían reclutado para la milicia y se había ido a la guerra del Golfo Pérsico y ahí había desaparecido. Y que seguramente estaba por ahí enterrado como un soldado desconocido. Y pues ese cuate creció, vivió con eso, pero de repente, ya sabes que nunca falta la mano amiga. Le dicen, no, tu papá, yo lo vi el otro día. ¿Cómo? Si mi papá se fue a Estados Unidos y casi que es héroe de guerra. No, tu papá está por ahí. Suena muy chusco y hasta como película, ¿no? Pero parece que no es la realidad, pero así se las gastan. Imagínate cuando verdaderamente se encontró con su padre. O sea, ¿contra quién se fue? ¿Con ese padre que lo había abandonado y nunca lo había buscado? ¿O con la familia que lo había mentido y le había hecho creer que el padre no estaba vivo? Porque dice, ¿cuántos años sin la oportunidad de ir a buscar a mi papá, encontrarnos, vernos, convivir, contactarnos, me hicieron perder por la familia de mi mamá? Y se fue contra ellos, no contra el padre que lo había abandonado. Amigos, cuántas cosas para pensar, para reflexionar y tomar decisiones, pero vamos a un breve corte y regresamos aquí en este programa de miércoles con Julieta Lujambio. No le cambien. Hacemos una pausa. Y al regreso seguimos escuchando la semana especial de Psicología, aquí en Tu Camino.
Señor, en este momento hay personas que se encuentran en hospitales, clínicas o casas, agobiadas por la enfermedad. Te pido por ellas, para que comprendan que la enfermedad no es castigo ni abandono tuyo, sino parte natural de la vida y de nuestra limitación humana. Ayúdales a ser pacientes y que reciban la ayuda necesaria de médicos y familiares. Amén. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Ella también se ha visto beneficiada con Mimex. Bueno, me ha servido mucho porque yo sufría de muy mala digestión y gracias a Mimex me siento muy bien. O sea, mi digestión ha mejorado. Yo tenía estreñimiento y también, ha mejorado. O sea, ya evacúo con mucha facilidad. Recuerda que Mimex es un alimento que contiene antioxidantes, aminoácidos, vitaminas, minerales, hidratos de carbono, probióticos y prebióticos de manera natural que son muy benéficos para ti y te harán sentir más saludable. Para información sobre costos y envíos al interior de la República y los Estados Unidos, envía un correo a padrejosedejesus@hotmail.com. Lo repetimos, padrejosedejesus@hotmail.com. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Recuerda que puedes hacer contacto con Julieta Lujambio a través de sus redes sociales. En Facebook, búscala como Mamá Sola. En Twitter, búscala como @soymamasola. Muchas gracias por continuar con nosotros, amigos, amigas. Y bueno, ¿cómo hacer que esta relación sea positiva, no sea destructiva y no nos lleve a situaciones conflictivas? Bueno, continuamos platicando con Julieta. Julieta, por favor. Pues en el caso, por supuesto, de las mamás solas, de los padres que no viven, los papás que no viven con los hijos y que tienen una relación muy cortante, muy tensa, ya vimos que va en contra del desarrollo sano de los hijos. Muchos hijos están mucho más pendientes que de verdad su corazoncito no se dañe más, no se escinda. El corazón de un niño cuyos padres se han divorciado y cuyos padres se agarran, ¿no? Así que a niñazos, como dice Adriana Páramo, ¿cuál es? Es tensa, es escindida. Por eso, por ejemplo, muchos niños no hablan de cómo les fue con el papá cuando los sacó a comprarse el globo el domingo. No hablan, se quedan calladitos, no mezclan. O por ejemplo, aunque la mamá les diga, oye, ¿y tú? Como decía Salvador en el corte, tú me vas y me platicas que todo lo que hace tu papá y esa vieja con la que sale y me traes el chisme. Y los hijos, por lo general, no mezclan esos dos mundos. Y lo mismo de la mamá, cuando el papá les dice, óyeme, y tú, a ver si vas investigando en qué tanto gasta tu mamá esa pensión que le doy, o quién es esa persona que la va a visitar en la noche. Y los niños no sueltan nada con el padre. Entonces van creando generalmente en las familias dos mundos aparte, el mundo de la mamá y el mundo del papá. Pero ¿qué pasa si tenemos una buena relación, en que hay una buena comunicación, en que nos deseamos lo mejor, en que de verdad son nuestro proyecto de vida en común hasta el día que nos muramos como padres? Porque no vamos a divorciarnos de nuestros
los hijos. Entonces los hijos unen su corazón, le empiezan a limar asperezas, empiezan a ponerle cola loca a su corazón y empiezan a verlos a los papás, aunque separados, pero como una unidad. Entonces los hijos sí empiezan a hablar porque saben que la mamá de buena lid quiere saber cómo está el papá y al revés, ¿no? El papá quiere saber si la mamá no le está pasando mal, si tiene algún problema. Y hoy en día sí me he encontrado, la verdad, padre, así como le digo que hay parejas nefastas, sí hay parejas muy comunicativas, muy en favor del interés superior de la infancia, papás evolucionados, papás conscientes, papás que de verdad me quito el sombrero, que digo que a mí me hubiera gustado muchísimo tener una relación así, que dices, wow, ya entendieron, se pusieron en los zapatos de los niños, están actuando con conciencia evolutiva, con serenidad, con amor, con comunicación, con todos esos valores que son los que se les van a quedar finalmente a los hijos. Que también hay herramientas ahora, porque hay programas como hay terapias para papás donde entienden, el problema no es con los hijos, fue contigo, no nos llevamos, punto. No eres mala tú, no soy malo yo, simplemente no coincidimos y vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para que los hijos estén bien, ¿no? Ahora, esta parte de separación que tú mencionabas, yo separo lo de que me cuenta mi papá, yo me separo lo que cuenta mi mamá. Fíjate que sucede que se funde cuando aparece la abuelita o el abuelito. A ellos sí le cuentan. Porque a ellos sí les cuentan las dos partes. Y qué bueno, porque se expresan, porque saben que el abuelo muchas veces no los va a juzgar, ni los va a poner contra las redes, ni no los va a criticar. Y además es positivo porque con esa plática, como de alguna manera están aglutinando la parte de papá y de mamá, ¿no? Diciendo, tengo papá y tengo mamá, están separados, pero sí tengo. Y que estos abuelos sean buenas escuchas, ¿no? Que sean una escucha atenta, una escucha amorosa, una escucha activa, que no caigan en lo mismo de juzgar, de criticar, de separar. Y es un papel padrísimo de los abuelos, padre. Amigos, amigas, qué fácil, qué bonito es escuchar a una madre soltera que ha enfrentado todas las de Caín y todas las de Abel, cosas buenas, cosas malas, para poder platicar como está platicando y sobre todo compartir la experiencia a través de un libro que usted puede encontrar en las librerías Gandhi. No solamente este primero que se llama Mamá sola eres increíble, escrita por Julieta Lujambio Fuentes, de editorial Samsara, sino también el segundo libro que va dirigido un poquito hacia los hijos, sobre todo cuando llegan a esta etapa de adolescentes y se preguntan, como dice el título, papá, ¿por qué no estás aquí? Y lo hemos hecho audiolibro, porque la primera edición se agotó, fue de Editorial Diana, se agotó, y lo quisimos sacar como un audiolibro. Y muchas mamás lo escuchan primero, se los dan luego a los hijos de mayores de 12 años para que lo puedan comprender muy bien, para que les quede claro y se acomode en su corazón dónde voy a poner a mi papá, a pesar de que ya no lo veo, o a pesar de que me maltrató, o a pesar de que no quiere pagar la pensión alimenticia. Es como entrar también en los zapatos del papá y comprenderlo y perdonarlo y superar esa huella de abandono del padre. Lo tenemos en audiolibro y lo pueden pedir, que está precioso, está muy bien grabado por Martín Chávez, y lo pueden solicitar a la página de Facebook, que es Hombre Nuevo México. Ahí lo tenemos en la página de Facebook. Hombre Nuevo México. Hombre Nuevo México, padre. Muy bien, amigos, y recuerden que Julieta puede hacer grupos de mamás que se van apoyando, mamás solteras. Usted en su colegio, con sus vecinas, en el estado donde viva, porque también Julieta puede viajar, pueden organizar grupos de, por lo menos eso sí, 10 mamás para que valga la pena, y a través de un primer inicio donde Julieta les dice de qué se tratan estas reuniones, ustedes podrán caminar algunas sesiones juntas y después Julieta llega también para hacer el cierre. Para entrar en contacto contigo, Julieta. Así es, padre, soliciten estos círculos de encuentro de mamás solas. Gratuitos totalmente. Gratuitos totalmente, incluso llevamos los manuales, llevamos lo que van a necesitar, los audios también que vamos a necesitar como disparadores de las sesiones, y lo pueden solicitar en nuestro Facebook, que es Soy Mamá Sola. Soy Mamá Sola, y nuestro Twitter también, que se llama Soy Mamá Sola. Tenemos una página de internet donde vienen audios, si los quieren bajar, si alguien nos está escuchando y nos dice, no, yo quiero irme por la libre, yo quiero hacer mi propio círculo de encuentro. Yo ahí te digo en el manual, en mi página,
cómo, y si no, por correo electrónico te mando todo el manual y te asesoro vía Skype o vía telefónica. Y puedes encontrar todo ese material en la página www.mamasola.com, www.mamasola.com. Amigos, platiquen con su párroco, a lo mejor ahí en su propia parroquia hay varias mamás que están pasando por esta situación de cualquier edad, porque pueden ser jóvenes que apenas están embarazadas, lamentablemente, y ya están viviendo solas, o personas que pues ya después de varios años de matrimonio también se quedaron solas, se van acompañando mutuamente, y ahí en la parroquia hasta sería bueno porque estos cursos hablan de valores. Hablan de fe, hablan de esperanza y hablan sobre todo de hacer redes. Así que recuerden, amigos, Julieta Lujambio Fuentes, el libro Mamá Sola, Eres Increíble, y el otro, Papá, ¿por qué no estás aquí? Gracias, Julieta, por haber estado con nosotros. Es un gusto de verdad, padre, estar en su programa. Muchas gracias por permitirme estar con usted y estar con tanta gente a la vez a través de su programa. Amigos, el próximo miércoles para platicar ahora sobre el problema concreto de los hijos. ¿Cómo le digo a mi hijo por qué me separé de su papá? ¿Le digo, no le digo? ¿Puedo platicar con él el tema de me fue infiel? Tengo que hablar sobre todo de sus debilidades para defenderme yo un poquito. Él es el malo, yo soy la buena. Bueno, vamos a escuchar a nuestra especialista en nuestra siguiente sesión. Y agradezco también a David Chávez. ¿Cómo viste el tema hoy, David? Maravilloso, padre. Es que es increíble toda la información tan útil que nos da nuestra querida Julieta Lujambio. Es de verdad súper valioso. Ojalá, amigos, que nos haya abierto un poquito los ojos, nos dé una guía para saber cómo conducirnos en estos temas. Salvador Romero. Pues muy interesante y gracias por compartir esto con nosotros, Julieta. Creo que son temas que están, valga la expresión, a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues Mamá Sola, recuerda que eres increíble y aquí estamos para apoyarte. Así es, amigos, ninguna circunstancia de la vida nos tiene que marcar para vivir en adversidad, en desánimo, en depresión. Todas las cosas que nos presenta la vida son oportunidades para sacar lo más grande de nosotros, y créeme, dentro de ti hay mucha fortaleza, quizás no la has puesto a prueba, pero hay mucha fortaleza, hay mucha fe, y sobre todo existen las palabras que Dios te dice: desde que naciste te hice para que vivieras increíble y lo puedes lograr. Muchas gracias y hasta mañana. Que Dios les bendiga. No olvides que mañana continuaremos con la Semana Especial de Psicología. Aquí, en Tu Camino. Te esperamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan